objetivo, que es finalmente hacer una diferencia. Estos socios, como ustedes saben, es Population Media Center, y bueno, acá con nosotros está el día de hoy un equipo grande, comandado por Natalia Cerecer, por Ceci Orbañanos, con quien hemos tenido el privilegio de trabajar otro proyecto que fue Vencer el Miedo. En ese sentido, para nosotros es un privilegio el hecho de que nuestra audiencia ya sabe que el sello de nuestras producciones tiene que ver con productos de entretenimiento, pero que tenemos un mensaje positivo. Y no es fácil, o sea, tenemos una estructura, hay un método, incluso es un método que fue creado en un inicio por alguien que está cerca de nuestro corazón, que es por un lado Miguel Sabido, que es incluso pionero de esta casa, y por otro lado Chris Barker, que es pionera de PMC, y que ellos crearon este método y nosotros les hemos dado seguimiento, hemos reformulado y hemos hecho estas telenovelas, que son telenovelas que han sido muy exitosas y que esperamos ahora, Papás por Conveniencia, también lo sean. Nuestro objetivo principal obviamente es entretener, divertir, pero queremos dejar este mensaje. Entonces quisiera pasarle la palabra ahora a Natalia Cerecer para que les platique al respecto. Muchísimas gracias, Rosy. Muy buenos días a todos. Como decía Rosy, la verdad es que el poder amplificador que tienen todos ustedes es imprescindible para definitivamente lograr, ¿no?, que estas grandes producciones, que Rosy somos tan afortunados, de verdad tan afortunados de tenerla, de que sea esta embajadora, ¿no?, y que siempre se asegure de que todo lo que llegue a las personas les ayude a transformar sus vidas, para mejor. Pues yo, como decía, soy vicepresidenta de programas internacionales de Population Media Center. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, que tenemos más de 26 años en el mercado, hemos trabajado en más de 57 países, diferentes formatos basados en el entretenimiento y la educación, como son telenovelas, radionovelas, audiodramas, revistas cómic, videojuegos, porque al final encontramos a la gente donde está para poder desarrollar contenidos 100% entretenidos que los ayude al cambio de actitudes y comportamiento para poder mejorar desde el individuo, para su familia, su comunidad y luego pues ayudar a transformar al país con temas tan relevantes en cada uno de los países como lo son varios de los temas que vamos a tratar en esta novela, ¿no, Rosy? Que son básicamente la prevención de embarazos en adolescentes, que es la violencia de géneros, ¿no? Y por otro lado, pues también toda la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Sabemos que muchas veces estas temáticas pueden parecer no fortuitas, pero decir por qué abordar este tipo de temáticas. Y es que al final es entender no únicamente los síntomas, sino la enfermedad. Sabemos la cantidad de deserción escolar que existe de las niñas debido a un embarazo temprano y cómo eso nuevamente impacta más adelante a temas como el poder conseguir un mejor trabajo, el poder tener una seguridad económica, y eso conlleva también a muchas veces no poder retirarse de situaciones de violencia por no tener este tipo de autonomía. Entonces, absolutamente todo va hilvanado, y pues qué mejor que contarlo a través de estos maravillosos escritores que se encargan de reflejar estos y de crear estos hermosos personajes, y que vamos tomando de la mano a la audiencia, ¿no?, y la vamos llevando pues hacia una transformación positiva que México y el mundo, porque sus contenidos llegan a todo el mundo. Acabo de venir de África y les decía, voy a ir a Televisa, y todos, Televisa, las novelas. O sea que el impacto que ustedes hacen acá, créanme que se va a ver multiplicado en el mundo, y es algo que en nombre de Population Media Center no me queda más que agradecer esta alianza, y agradecer que este va a ser, lo dijimos, ¿no?, el segundo de muchísimos más, porque tenemos una visión muy grande, ¿verdad, Rosy? Gracias. Ahora Pedro Armando Rodríguez, quien es el jefe de escritores de la telenovela, nos hará el favor de explicarnos cómo se trasladan los temas de impacto social a la trama de la historia. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, como mencionaban, hay una metodología realmente. Nosotros, PMC nos reunió a nosotros como escritores para darnos esta metodología que consiste básicamente en estos temas, volver los conflictos dramáticos, y que esos conflictos vayan en tramas muy específicas que van llevando personajes con ciertas características esenciales
que va aprendiendo, digamos, a través de cómo se va desarrollando dentro de la historia. Se arman estos personajes que además tienen que tomar ciertas decisiones que tienen consecuencias, ¿no? Una cosa que es importante, que son mensajes, lo que se quiere dar también es que no se perciba como didáctico. Eso es muy importante, porque en el momento en que se percibe algo que se está enseñando de manera didáctica, hay un rechazo en la audiencia, ¿no? El reto es siempre que estos temas lleguen de manera entretenida, divertida. También, obviamente, lo importante es que estos personajes que se hacen, en el que van a afectar estas temáticas, pues tengan desde luego una empatía, una identificación con la audiencia. En este caso, pues bueno, son estos 3 personajes que están aquí presentes, que ya les hablarán ellos al respecto. Algo también importante después, cuando se va haciendo este desarrollo de la escritura, es que siempre hay una retroalimentación con PMC o con las organizaciones involucradas, ¿no? Antes de que se llegue esto al nivel de ya la producción, se mandan las tramas, se mandan los libretos, y obviamente ahí se hacen las correcciones que se tienen que hacer para las historias. Gracias. Toca el turno María Chacón, por favor. Hola, chicos. Pues sí, la verdad es que tenemos una gran responsabilidad y también un gran honor al contar estas historias en esta particular novela que creo que aparte de que va a traer mucho entretenimiento para el público, también esperemos que les deje algo importante, que los cambie de alguna forma, ¿no? Creo que eso es algo que Rosy siempre está buscando. Y nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos y muy honrados de ser parte de esta historia que estamos contando, sobre todo con los personajes de Chano, Lichita y Chofis. Mi personaje, ¿no? Lo que más se enfrenta es a todas estas preguntas que tiene un padre, ¿no? Una mamá que no sabe cómo acercarse a su hija, a su hijo, que es una mamá muy joven en este caso, ¿no? Que tal vez ella no tuvo las herramientas, ella sale embarazada a los 15, 16 años. Entonces, a ella nadie le enseñó cómo hacer las cosas, ¿no? Tal vez no tuvo una figura materna, paterna que la guiara, que le dijera, esto es lo que sí tienes que platicar, esto es lo que no tienes que platicar, esto es lo que va a servir para que tu hija evite probablemente las cosas que tú sufriste o que a ti te pasaron y que no sabías cómo hacerlo, ¿no? Perdón. Y una disculpita, no es COVID, no es influenza, ya nos hicimos prueba, solo es un resfriadito, no se preocupen, todo bien. Pero claro, ¿no? Estos personajes como se topan constantemente con estas preguntas de cómo lo hago bien. Y a veces la gente no tiene esas respuestas, ¿no? ¿A quién acudo? ¿Cómo pregunto? ¿Qué no pregunto? ¿Dónde sí me meto y dónde no? Entonces, esta historia ha sido, la verdad, muy divertido como actor, poder interpretar estas encrucijadas que se encuentra Lichita en este caso en particular. Hemos tenido escenas muy duras, hemos tenido escenas complicadas, muy emotivas, porque hemos tocado pues temas que son delicados, ¿no? Y que desafortunadamente son mucho más comunes de lo que creemos, ¿no? O de lo que de pronto nos atrevemos a hablar en la televisión, ¿no? Que es como, híjole, de pronto, ¿no? Estás viendo la tele con tu familia y como que se tocan temas incómodos y es como de puta, ¿qué hacemos, no? Pero si hay alguien en esa familia que puede ser que esté pasando por la misma razón, va a decir, tal vez yo levanto la mano y tal vez no vaya a sentirme tan juzgado o juzgada, ¿no? Que de pronto pasa a niñas, niños, papás, ¿no? Entonces, pues sí, este personaje en particular lucha contra esas preguntas de cómo acercarse a sus hijos, cómo, ¿no? Y cómo detectar, sobre todo, señales de alerta, ¿no? Eso es lo que queremos, como decían, sin tratar de ser didácticos, usaste esa palabra, sino tratar de mostrar cómo serían las diferentes opciones, que sería factible, ¿no? Sin tratar de enseñarte cómo hacerlo y cómo no hacerlo definitivamente también, porque pues nadie es perfecto, ¿no? Al final del día todos somos humanos y nadie nacemos, ni los papás nacen con un manual de cómo ser exactamente, ¿no? Cómo detectar estas señales de alerta, cómo saber, pero tal vez si los ves en la televisión, la próxima vez que pase o si está pasando en tu casa puedes decir,
creo que esto está pasando, me voy a acercar a preguntar y me siento con más confianza, ¿no? O tal vez ni siquiera acercarte a preguntar, se dé la posibilidad de que solito el tema se abra y se vean identificados con estos personajes, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad para nosotros como actores, pero también un gran honor por poder tener un impacto en la audiencia, en la gente, en las niñas, en los niños, en los papás, en México, ¿no? Es un gran honor. Gracias, María. Gracias. Miguel Martínez, por favor. Hola, bonito día para todos y gracias también por estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad de platicarles un poquito más de esto. Sin querer contar demasiado de la historia, creo que ya mucho de lo que platicó María Chacón es algo que compartimos en Papás por Conveniencia. Y a mí en este caso, además de todo lo que ya se mencionó, pues me toca un tema también que ocurre muchísimo, no solo en nuestro país, es el machismo, y esto creo que se debe también a que no tenemos suficiente información y a que de repente vemos las cosas con desigualdad. Creo que tanto hombres como mujeres merecemos las mismas oportunidades y esto creo que es algo que durante mucho tiempo se negó, y en ese momento estamos viviendo justamente esa revolución donde la mujer nos podemos dar cuenta que son mucho mejores que los hombres, la verdad, no hay ni que mencionarlo. Son mucho más inteligentes y son mucho más capaces incluso que los hombres, y la verdad es que he disfrutado mucho de la enseñanza de este personaje, ya que no tengo hijos en la vida real, y poder estar con una mujer como María Perroni, mi hijo también Bondoni, que es checo, y tengo otro niño que es Chuchito, y ver la diferencia en cada uno de ellos, de cómo uno tiene que tener respeto, así sean unos bebés o sean ya unos mayores de edad. Siempre hay que escucharlos para saber un poco más de lo que hay en su cabeza, de lo que hay en su ser, por las situaciones por las que están pasando, como decía María, para poder detectar esas situaciones de alerta, por las cosas buenas y malas que están pasando. Y creo que el machismo, a lo que nos lleva pues es a no escuchar, a estar ensimismado, a estar solamente presente en lo que a ti te está ocurriendo como hombre. Y otra de las cosas también que estamos pues tratando de evitar, pues es también, ¿cómo se le puede decir? Esa desinformación que tenemos nosotros por los tabúes que existen. Que, por ejemplo, tratamos un tema también igual muy delicado por acá, que es la vasectomía, ¿no? El cómo cuidarse como hombre, que creemos de repente como hombres que las mujeres son las que tienen que tener esa responsabilidad, y no. Creo que es muy importante, sí, que se cuiden tal vez como mujeres, pero creo que como hombres igual es una gran responsabilidad. Y la vasectomía, por ejemplo, hay un tabú muy importante que se maneja acá con el personaje de Chano, que piensa que va a perder virilidad, que piensa que va a dejar de ser hombre, que va a perder su hombría, y esto es por falta de información. Entonces creo que esto lo que nos está brindando Papás por Conveniencia es también abrirnos esa puerta a la información, a estar un poco más educados, digamos, en ese aspecto, y pues hacernos responsables también de nuestros propios actos. Ya lo mencioné muchas veces, creo que todos merecemos estar informados, todos merecemos tener una buena educación, y todos merecemos ser queridos y respetados, y el amor y el respeto son cosas que se ganan. Entonces creo que van a ver una familia muy bonita, muy unida, que va a ir creciendo también a través del tiempo, pero eso es gracias a la información. Gracias, Miguel. María Perroni, por favor. Hola, muchas gracias por estar acá. Bueno, a mí me toca ser Chofis Chamorro Chagoyán, de la familia Chamorro. Y estamos muy felices de ser parte de este gran proyecto que no ha comenzado al aire y ya ha causado mucho de qué hablar, mucho impacto. Es un proyecto con muchísimos guiños musicales a las novelas infantiles. Tengo a dos papás que seguro les traen mucha nostalgia, y que estoy muy agradecida de tener a dos maestros como son María y Miguel ahí en las grabaciones. La verdad es que, como dice María, nos han tocado escenas de todo, pero sobre todo de mucha unión.
y creo que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que pase a buen puerto y que deje un mensaje. Estoy muy agradecida con Rosy por un proyecto más, por una enseñanza más y esperando a que llegue a sus casas y se abran temas de conversación. Como dicen, a mi personaje le toca pasar por muchas cosas, muchas enseñanzas que van a ver a través de Chofis, y ha sido muy fuerte el tocar todos estos temas, ha sido muy fuerte el enterarme de cosas y de posibilidades hacia dónde acudir en esos casos gracias a las grabaciones, y todo el equipo de producción ha dejado como muchas fuentes de información y conversaciones en las que podemos hacer para que no quedemos con duda y nosotros actores podamos interpretar correctamente estos personajes. Y pues nada, muy feliz de que Chofis sea esta vocera para los jóvenes y adolescentes de mi edad y de todas las demás edades, para que se abra la conversación en casa, para que se tenga confianza con nuestros papás, hermanos, y que no se normalice ninguna conducta de incomodidad, que cualquier cosa que nos genere incomodidad a cualquier ser humano no debe ser normalizada, y tenemos que actuar y tenemos que saber a dónde acudir, y creo que es algo que dramáticamente podemos ver en la novela con muchas influencias positivas y negativas, y al final de cada capítulo y en las redes de Papás por Conveniencia pueden tener sitios de apoyo y para informar a nuestra audiencia, y estoy muy feliz de eso y muy feliz de que estén todos aquí para apoyar a nuestro proyecto. Gracias, María. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Mis compañeros les van a acercar los micrófonos. Por favor, levanten la mano. Al momento de tomar el micrófono, hagan un favor de dar su nombre y el medio que representan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Daniel de Sin Spoilers México, es un gusto estar con ustedes. Hablar sobre todo del tema de la escritura, ¿no? Cómo no caer en clichés, cómo no caer en algo aleccionador, ¿no? En algo que, como bien mencionabas, se puede haber forzado, ¿no? Sino que todo sea de una manera orgánica, genuina, ¿no? Que a través de las diferentes problemáticas, pues se pueden ver los personajes ahí representados, pero sobre todo que no sea como... a partir, como dije, de esta temática en especial que se quiere abordar, se crea un conflicto, ¿no? Y se crea un personaje. Este personaje es un personaje que tiene que tener un aprendizaje hacia el final. El personaje, ¿no? Vamos a ir con el personaje. Y para llegar a eso, tiene que tomar decisiones, y hay influencias positivas e influencias negativas, ¿no? A veces hará caso a las positivas, a las negativas, pero todos tendrán una consecuencia. Y la manera, creo que, por lo que se prueba que este método sirve, no se siente didáctico, es que finalmente no son personajes estereotipados, ¿no? Toman decisiones malas, toman decisiones buenas, no es en el sentido del melodrama el bueno o la villana, ¿no? Y creo que eso es lo que precisamente hace que se sienta orgánico dentro de la historia. Ahora, digamos, al nivel de toda la telenovela, pues obviamente como escritor vas diseñando una manera en que estos personajes sean parte también de un todo, ¿no? Es una telenovela familiar, entonces estas temáticas caen muy bien dentro de los conflictos familiares, ¿no? Nunca se sienten que ahora vamos a hablar de esto, va sucediendo, ¿no? Y se van planteando poco a poco hasta que ya vas siguiendo esa trama, vas siguiendo el personaje. Yo quisiera añadir algo. Creo que una de las grandes virtudes de una novela original es el hecho que son temáticas de hoy. O sea, finalmente lo que está pasando con esta familia, los Chamorro Chagoyán, que es una familia hermosa porque es una familia muy cercana a muchas familias mexicanas. Ellos tienen 3 hijos, como comenta Miguel, con 3 etapas muy distintas de conflictos. Y en el caso del personaje de María Perroni, yo quiero agradecer públicamente porque han sido temáticas muy fuertes. O sea, bueno, primero es en la mesa, no sé, de México, es muy difícil, o sea, en una familia hablar de sexo en la mesa. O sea, finalmente es un tema que definitivamente no tocamos, es un tabú. Lo que queremos justamente a través de la novela es que normalizar el hecho de que hay una comunicación abierta y franca.
más allá del marco ético o moral de la familia o del adolescente, lo que es importante es que estén informados. O sea, lo que comentaba María, y se lo comentaba hace un momentito a uno de nuestros socios estratégicos, quien nos proporciona información, yo misma, o sea, finalmente no sabía que hay clínicas gratuitas, que los jóvenes pueden acudir, o sea, finalmente sin el permiso de los papás. Y en estas clínicas les dan información y les dan métodos anticonceptivos. Incluso el personaje de María va y se pone un implante. Entonces, pero cae en una trampa, que es una trampa de esta primera vez que tiene sus relaciones y que finalmente cae en la trampa del novio, que el novio supuestamente es virgen también y no usa doble protección y tiene una infección de transmisión sexual. Entonces, creo que todo este tipo de cosas, y eso es algo nada más que le pasa y le siguen pasando cosas, o sea, sí, y creo que va a ser un tema de conversación y es lo que queremos, que las familias que nos vean, que finalmente a través de esta historia, que es una historia de verdad muy entrañable, porque los personajes los han hecho ellos redondos, o sea, con el alma y con el corazón, y están escritos muy bien. Esperamos que esto sea justamente información que pueda estar dentro de las familias y sea un tema de conversación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marc Soledo, de Informa, de Cuernavaca. Me gustaría que nos contaran, para Rosy, para María y para Miguel, tú los viste crecer, Rosy, y ustedes crecieron con Rosy y han crecido en el ojo público. Me gustaría que nos dijeran que se me hace excelente que estén tocando estos temas para todos los chicos que vienen, pero ¿qué tanto se hablaba en ese entonces, cuando ustedes tenían la edad de María, de estos temas, y cómo van a abordar, ¿no? Justo que a lo mejor no se hablaba mucho, a lo mejor sí, y cómo van a llevar desde su conocimiento a transmitirlo a todas las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, antes de pasarle el micrófono a ellos, les quiero agradecer a ellos por la confianza. Son personajes difíciles, pero una parte fundamental de Papás por Conveniencia tiene que ver con la nostalgia. Nos dimos cuenta de que toda esta generación de niños que veían las novelas infantiles, que ahora son adultos de 30, 35 años, que son de jóvenes que tienen conflictos y que tienen familias, de pronto querían ver a estas estrellas con las que nacieron, con las que finalmente llegaron la primera vez pues a la pantalla. Y esta novela justamente tenemos muchos invitados. Esta familia está conformada justamente por dos Código Fama. Y también tenemos a Martín Rica, está Dani Luján y una serie de invitados que va a ser una gran sorpresa para todos. Y le paso la palabra. Sí, pues creo que es muy evidente el cambio que ha habido en 20 años, ¿no? O sea, sí creo que ha habido un despertar muy cañón en las generaciones, pues en esta generación y en las generaciones que vienen. Afortunadamente, creo que hoy en día hay mucha más libertad y aceptación de todos estos temas. Ya no es tan tabú, ya no está mal visto, ¿no? Ya es como, de hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Todavía más, como invitar a la gente a que estas sean cosas que se hablen en la mesa, que sean cosas que se hablen entre papás, que se abra la confianza, ¿no? Creo que sí hay una diferencia abismal. Afortunadamente creo que hay muchas cosas que han mejorado con esta apertura en la tecnología, ¿no? Gente que de pronto admiramos mucho, que de pronto sale y habla de estos temas súper complicados y difíciles. Y darnos cuenta como sociedad que esto es algo mucho más común de lo que creemos, es aterrador, ¿no? Entonces realmente es aterrador que esto siga pasando y que sea algo que sobre todo hablando específicamente de cosas como el abuso a menores y cosas así, ¿no? Entonces creo que es aterrador que tanto niñas y niños, porque también los niños lo viven y los niños lo sufren, y a veces los niños son los que menos lo hablan por vergüenza, por tabú, por miedo, ¿no? Creo que la labor no para aquí, creo que la labor sigue siendo algo para nuevas generaciones y también para esa generación que creció con nosotros y para los papás de la generación que creció con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces
el abuelito es el que dice, no, no hablas de esas cosas, ¿no? O el niño que creció con el abuelo, o el niño que creció con la mamá, que es un poco más, pues, chapada, ¿no? A este pensamiento de esas cosas no se dicen, esas cosas no se hablan, ¿no? Entonces creo que a pesar de que sí hemos tenido, y sí podemos ver una abismal diferencia de lo que era cuando tal vez nosotros éramos niños, que los dramones los veías nada más en las novelas de la noche y era como, pues medio por ahí, ¿no? Como el mismo conflicto una y otra vez, pero creo que hablar de estos temas así tan de frente, tan confrontativo, tan claro, tan desgarrador, porque hemos tenido unas escenas súper fuertes, y ponerlo en la pantalla de esa forma, en una telenovela familiar, creo que nos habla de la gran apertura que tenemos como sociedad, pero que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer, y creo que este tipo de proyectos es lo que sigue abriendo a la conversación, lo que sigue revolucionando la sociedad y evolucionando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, qué orgullo, la verdad, ver que ahora pasamos de hacer personajes de niños que cantaban, ¿no? Que estaba padrísimo, era algo muy específico para la audiencia infantil, y que era algo que los niños veían antes o después de hacer la tarea, y era un escape maravilloso para los niños y para los papás tal vez también. Ahora esos papás se pueden sentar a ver esta novela con sus hijos, a disfrutar también de esa parte que tiene esta novela, pero también de lo importante que es este tipo de temas, ¿no? Entonces, estamos matando como 6 pájaros de una tira. Gracias. Una pregunta acá al fondo, a la derecha. Una pregunta para... ¿Va a contestar Miguel? Pues a lo mejor algo muy rapidito nada más para agregar a lo de María, porque la pregunta creo que era para los tres, pero ha sido un placer de verdad crecer al lado de la señora Rosy Ocampo, de María Chacón, que es mi amiga de toda la vida y que hemos platicado en muchas ocasiones sobre estos temas que vivimos y que hemos tenido que enfrentar, como lo decía, porque no tenemos hijos, pero que lo vivimos de esta manera, y es algo bien bonito que también nosotros estamos aprendiendo y que lo vemos de una manera tan natural. El poder llevar a la mesa, como dice María, estos temas que son fuertes, que son delicados y que nos cuestan tanto trabajo, pero creo que justamente abrir esa conversación y normalizarlo, creo que normalizarlo es importante, y poder hablarlo con nuestros pequeños, pues desde que son niños, desde que pueden empezar a comprender y desde que empiezan a explorar sus cuerpos, desde que empiezan a escuchar conversaciones ajenas, desde que empiezan a compartir con adultos, para poder también pues detectar peligro, detectar pues el crecimiento y sobre todo pues entenderlos. Creo que nosotros tuvimos una gran oportunidad de crecer rápido, pero de crecer en un ambiente también de mucha armonía, porque las telenovelas de la señora Rosy Ocampo siempre tienen una enseñanza, siempre tienen algo positivo para decir, algo para aprender, y estamos siempre rodeados de gente que es muy profesional, que es muy grande mentalmente, y que con toda la confianza nosotros como niños, como adolescentes, como todos los que participamos acá, hemos tenido la confianza de poder preguntar, y se nos ha brindado una respuesta para nuestro propio crecimiento. Entonces creo que nosotros de esta manera poderlo llevar a cabo también de una manera que es natural, y que estamos tocando temas como muy del presente, va a ser algo divertido, y va a ser algo que nos va a abrir la mente a muchos. Gracias. Ahora sí. Soy Ibáñez del Universal. Yo quisiera preguntarle a Rosy si este proyecto de alguna manera una forma de rescatar el trabajo que el maestro Miguel Sabido hizo en los 80s con telenovelas como Acompáñame, que en esta ocasión se hablaba de la planificación familiar, y que bueno, ya era una gran revolución en ese momento. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta que había necesidad de abordar algo así en televisión? Bueno, quisiera dividir la respuesta en dos. Primero, sí, esta es continuación de una labor que inicia Miguel Sabido aquí en Televisa como pionero, y Chris Barter en la parte de PMC. Y bueno, en mi caso particular vengo de una formación de Plaza Sésamo, de Sesame Workshop, en donde finalmente yo creo que toda esta estructura y saber que antes que cualquier cosa la única manera de conocer a la audiencia es a través de la investigación.
y a través de un método estructurado es, creo que, la base de nuestro trabajo. Y cómo saber de estas temáticas, quiero pasarle la palabra a Natalia, porque justamente PMC es quien hizo esta investigación, esta base de datos, y hay una investigación que va a ir de la mano conforme se transmita esta telenovela. Muchas gracias, Rosy. Elegir las temáticas es uno de los temas principales. Nuestra misión es un mundo más sostenible con igualdad de derechos para todos. Entonces, lo que tratamos de hacer en cada uno de los países donde tenemos intervenciones es tratar de entender cuáles son los problemas estructurales más fuertes, con los cuales a través de la modificación de estos pues se puede mejorar la calidad de vida a manera de cascada, como lo que hablábamos del tema de la prevención de embarazo en niñas, ¿no? Eso significa que van a terminar la escuela, si terminan la escuela significa que van a tener mejores trabajos, si tienen mejores trabajos van a tener también acceso a mejor salud, si tienen mejor salud van a tener, entonces son como cadenas virtuosas, así como también existen también temáticas como la nueva masculinidad, como tú abordaste, ¿no? Es no únicamente generar un contexto de la persona beneficiada, sino cómo ayudamos a generar un contexto holístico para poder cambiar todo esto, y acá es donde se entrelazan las distintas temáticas basadas, como dice Rosy, en una investigación profunda basada en la estructura del país, en la infraestructura del país también, en cuáles son los objetivos también dentro del marco legal, cuáles son los socios que, como bien decían, son claves para poder trabajar. Por eso trabajamos con organizaciones como UNFPA, como MixFam, que al final se han encargado de hacer mucho el trabajo, ahí están picando piedra en el campo todos los días, y nosotros estamos dando esta ventana para abordar y maximizar. Las temáticas varían en cada uno de los tiempos. Nosotros nos hemos puesto como objetivo abordar estos dos y esperamos continuar abordándolo en una serie de proyectos juntos, porque para cambiar una norma social necesitas muchos años de seguir trabajando sobre las mismas temáticas. Entonces es muy importante no abandonar los temas y ir saltando de tema en tema, sino seguir trabajándolos con distintas historias, con distintas maneras de abordarlo, pero siempre machacando sobre estas mismas temáticas una y otra vez. No sé si con eso te respondí un poquito la pregunta. Gracias, Natalia. ¿Una pregunta más? Hola, buenos días. Quique Muñoz del Heraldo de Jalapa y Gentecool.mx para Natalia y para Rosy. Rosy, sabemos que es una protagonista de lo que ha sido la evolución de la televisión en México y sobre todo también de las telenovelas y bueno, pues Televisa, ¿qué más podemos decir? Pero saber acerca de este tema que están manejando ustedes, Natalia, y preguntarles con respecto a los lugares donde se va a vender esta telenovela, si hay posibilidades o si hay algunos países donde incluso tal vez la temática no sea aceptada, donde de repente digan, es que son tantos temas tabús en este país que maneja Rocío Campo, pero pues que de repente hay algún problema, porque de repente, como lo dicen ustedes, tal vez no todos los niños y no todas las familias aceptan el que les estén informando pues acerca de estos temas, ¿no? Digo, de repente es muy estigmatizado que una niña de 12, 13, 15 años tenga hijos, y bueno, ahora entendemos por qué ellos dos, Chofis, el cachofas, tienen hijos tan grandes que los veíamos en el claquetazo y decíamos, como que no nos cuadra, ¿no? No nos cuadra, pero pues ahora vemos lo que van a manejar y saber precisamente con respecto a eso, ¿cómo lo pueden manejar ustedes, tal vez esta temática, en algunos países donde están más cerrados incluso que en México? Bueno, antes que nada, hay temas muy fuertes, muy confrontadores, pero la novela es familiar. O sea, incluso tratamos el tema del acoso que le sucede a este personaje justamente de María Perroni, pero está manejado de forma tal que al niño y al joven de alguna manera no le va a ofender, o sea, finalmente lo va a ver, o sea, porque no es una escena explícita, pero sí implícitamente hay cierto, no sé, toqueteo que hace sentir a nuestro personaje Chofi sumamente insegura, incómoda, y luego no lo puede hablar con la mamá. Entonces está abordada de manera tal que es familiar totalmente. Y sí hay algunos países, te lo digo, por ejemplo, nuestras novelas en el Medio Oriente, les evitan besos y les evitan las escenas de sexo.
Pero en este caso en particular no tenemos conocimiento. La novela va primero, antes que nada, a la pantalla de las estrellas, va a ViX, va a Univisión y de ahí arranca su viaje, ¿no? O sea, de hecho, nos gusta mucho porque nos vamos enterando poco a poco de cuáles son los países que están interesados por la novela. Mucho depende de cómo la ven México y en Estados Unidos para que se interesen. Por ejemplo, Vencer el Miedo, que fue también un proyecto que hicimos en alianza con PMC, continuamente nos enteramos, ya está en Panamá, ya está en Colombia, ya está en tal lado. Entonces esperamos que también acá arranque un viaje largo, que sea una travesía larga y que en el camino vaya informando y vaya cambiando vidas y entreteniendo. Sí, la verdad es que es una gran oportunidad. Como bien Rosy decía, la metodología es tan orgánica, la manera en que se construye la historia, los valores, los personajes, que te puedo decir que en 57 años, y mira que nosotros trabajamos en Níger, que en este momento, por ejemplo, hay un paro y es 90%, ¿verdad? De religiones muy extremas, Uganda, ¿verdad? O sea, estamos hablando de temáticas súper complejas, y por la manera en que están redactadas las historias, gracias a nuestros escritores y porque es entretenimiento que educa, nunca hemos tenido ningún retroceso. Todo lo contrario, siempre han salido al aire, la gente se ha subido, los socios han apoyado a nivel de infraestructura, porque algo que sí nunca hacemos es ir contra las leyes del país, porque al final, pues la idea es cómo trabajamos y maximizamos las ideas del país, ¿no? Cómo apoyamos esa agenda nacional, ¿no? Para poder mejorar sobre una serie de temáticas que se abordan. Entonces, por eso no lo percibes, es lo que nosotros llamamos, es un aprendizaje vicario, ¿no? No me tiene que pasar a mí para aprender, sino que a través de estos personajes yo voy desarrollando y voy aprendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, es un ejemplo sumamente entretenido que se vuelve un tema de conversación en las mesas. Y por eso es serial también. Por eso el formato ideal es el melodrama de las telenovelas para poder contar esto. Porque no te lo botamos todo en una hora, ¿no? O sea, tú vas viviendo todas estas situaciones y te vas enamorando de los personajes inicialmente. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy bien hecho y el equipo lo hace maravillosamente. Y sabemos que luego, conforme va navegando en distintos países, pues tampoco ha habido eso. Todo lo contrario, muchas veces las televisoras preguntan cuáles son las infraestructuras que están en el país. Porque como bien decía Mariana, esto también va acompañado de una infraestructura porque hay llamados a la acción. Cuando tú sientes todas estas cosas, luego tú quieres saber cómo lo solucionas. Y entonces, pues ahí es donde están todos los aliados para poder dar esta infraestructura, para poder solucionar el problema de raíz. Entonces, a veces el reto más grande cuando viajan las novelas es cómo podemos dar esa infraestructura en cada uno de los países en donde va a estar el contenido. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que las explicaciones fueron muy claras. ¿Vos, Natalia, alguna cuestión que quieren agregar? Pues nada más agradecerles. Papás por Conveniencia inicia al aire el lunes 21 de octubre. Tenemos un gran elenco y bueno, sobre todo nuestras temáticas están focalizadas en esto y en las familias reconstituidas, y ya les iremos dando más información conforme avancen. Muchísimas gracias.